¿Qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? En esta edición nueva de Mesa de Poder, saludo con mucho gusto a Claudia Ivonne Hernández Torres. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Adolfo Manríquez Macías. Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y pues de nueva cuenta en otra Mesa de Poder. Muy bien acompañado el día de hoy con dos damas que trabajan de una manera muy certera, muy seria, muy formal siempre. Estoy con Diana González también, gerente de Mega Noticias Querétaro y conductora de Panorama Informativo Querétaro y Nacir. Diana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenida contenta. a Mesa de Poder. Muchas Bienvenida, gracias, Diana. Clau, Adolfo, muchas gracias. Un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Diana. Pues muchos temas que platicar el día de hoy. No nos va a alcanzar el tiempo, indudablemente. No, pero va a estar sabrosísima la Mesa de Poder y eso que no trajimos ni pozole ni menudo. Nada, ¿verdad? En este a propósito de las fiestas patrias, claro. ¿no? Banderitas chinas. Banderitas, exacto. Sábado 13 de septiembre de 2025 es cuando estamos grabando. Hoy estará la Presidenta de la República. Estamos ahorita en la mañana grabando esta Mesa de Poder. Estará la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a las 5 de la tarde en el Querétaro Centro de Congresos, con el acompañamiento del gobernador del estado, ¿no? Que ya es la cuarta visita que hace a Querétaro, visita, sí. ¿no? Y que eso puede ser una señal interesante de lo que pudiera significar Querétaro para la federación, para bien o para mal, ¿no? Pero hay señales respecto de, pues esa, yo diría, no solamente la relación que hay entre Claudia Sheinbaum y el gobernador del estado, sino el interés que tiene la federación en estos lugares, ¿no? En el Bajío particularmente. Y hay una cordialidad, ¿no? También en la relación entre ambos. Hay un respeto que se manifestó desde el inicio del sexenio de Mauricio Curi. Ha habido una cercanía. No se ha logrado todo lo que ha querido el gobernador que se logre con la federación en 3 temas en particular. Bueno, en 2 temas, ¿no? El tema hídrico y el tema de energía. Sí. Hubo un anuncio apenas ahorita de la Comisión Federal de Electricidad de una inversión importante, pero ya son casi 2 años que se está prometiendo que haya un proyecto importante para la energía en Querétaro. Entonces está ese pendiente y el tema hídrico, ¿no? También son 2. Y ahorita en una coyuntura del proyecto hídrico del sistema Batán Agua para Todos, ¿no? Entonces, pues ahí están esos temas con la federación y con la presidenta. Decía el gobernador Curi en alguna entrevista que era meramente, que habrá prioridad para la gente del tema del bienestar, los beneficiados, que él tendrá reunión muy cortita. Específicamente la presidenta de la República es en su labor por la realización de su primer informe de gobierno. Lo que dice es muy cierto, Claudia, acerca de las visitas en la zona del Bajío. 2 estados que son panistas. Sí, coincidentemente, en política no hay eso, resulta que va a abrir su gira de posinforme en la ciudad de León, que es imposible que alguien fuera del PAN pueda ganar en la ciudad de León, una ciudad con casi 2 millones de habitantes. Oye, y que además hay que recordarle a la gente, el Bajío es justo el bastión del Partido Acción Nacional, justo en el Bajío es en donde nace el Partido Acción Nacional, así que pues es un poco también como estarle coqueteando al futuro, ¿no? A la posibilidad de que aguas, no están tan seguros, no están tan bien sentados, ¿no? Es la columna de la Resistance, ¿no? De Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, ¿no? Como ese centro de poder. Exacto, de la Acción Nacional. Exacto, centro de poder, hablando aquí en la Mesa de Poder. Les da su palmadita a Claudia Sheinbaum, a Mauricio Curi y también a la gobernadora de Guanajuato, o sea, los trata bien, y los que se pelean con estructuras, pues son solamente los presidentes de los partidos. Y habrá que ver, habrá que ver ahí la operación del nuevo secretario de gobierno, bueno, ya no tan nuevo, ¿verdad? Eric Gudiño, con el tema del acompañamiento al gobernador, porque desde aquella vez del abucheo, pues ya siempre se ponen muy nerviosos como cómo se va a, de alguna manera, proteger o acuerpar al gobernador, ¿no? Y estaban por ahí compartiendo algunos mensajes que llegaban a beneficiarios de programas sociales del estado de Querétaro para que se presentaran puntuales a acompañar en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Como una forma, pues es normal, ¿no? De acuerpar al gobernador y evitar que haya, pues, malos momentos, ¿no? Sí, claro. Recordarán ese primer abucheo que fue muy doloroso y que luego vino esta segunda visita de Claudia Sheinbaum,
una estrategia que organizaron los panistas y ahí se veían todos hasta con banderas, Felifer Macías al frente y otros tantos personajes llegando todos a ocupar las sillas que dicen ellos fueron ocupadas en la anterior visita por puros morenistas, que fueron los que, entre comillas, abucharon al propio gobernador del estado. Pero yo lo platicaba Diana, Adolfo, con algunas amigas, fuera del ámbito de lo político, debe de ser bien gacho, ¿no? O sea, no es algo de lo que tengamos que vanagloriarnos, es decir, que un personaje público se presente y que sea tratado así por una audiencia, me parece que no debe de ser nada cómodo. Sí, y es una falta de cordialidad y de educación, ¿no? Hay que decirlo como es, sea quien sea el personaje, es un evento público y son investiduras que se tienen que respetar a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, es el jugueteo, digamos, ¿no? Político siempre. Exactamente. Entonces, y también hay personajes, políticos de Morena que quieren también ser vistos por la presidenta, también hay que decirlo, ¿no? Que quieren ahí tener su palmadita y que les caiga un poco de agua bendita de la presidenta de la República, que están un poco alejados de la mano del poder, ¿no? Sí, de Morena. Exacto, que todos se van a juntar. Sí. Así es. Bienvenida Claudia Sheinbaum al estado de Querétaro en esta visita. Y bueno, el tema del Batán, algo que dialogamos en varias ocasiones. Claudia en las anteriores mesas de poder, donde detonó totalmente este asunto. Ya habíamos platicado acerca de que el gobernador en su momento ya se veía cansado del tema, ya harto, fastidiado, un tema mediático que se le hizo y ahora él en declaraciones diciendo que está muerto, ¿no? Bueno, es que el Batán ya era un zombie, o sea, es decir, el Batán desde el principio ya era una cosa, pues, que a mí me parece no tenía ninguna oportunidad de prosperar. Y lo platicábamos, Adolfo, en alguna otra mesa de poder, lo decía Víctor López Jaramillo, era coyuntural. A lo mejor si el Batán lo hubieran propuesto hace 1 año o 2 años, cuando estábamos en una sequía excepcional, a lo mejor la perspectiva, la idea hubiera prosperado de manera diferente. Pero hoy las circunstancias son distintas y creo yo que pues eso, o sea, ya lo mató, pero a mí me parece que ya estaba muerto desde el principio. Y yo creo que nació muerto, y te voy a decir porque hubo muchos errores y seguramente lo han platicado ya aquí en Mesa de Poder, pero desde la presentación, o sea, desde cómo se anuncia, generó mucha confusión, se perdió la agenda, que Así creo es. Que eso desde el principio se perdió la agenda informativa y después tratar de reponerse, es como cuando vas en el maratón y te tropiezas y entonces volver a alcanzar la posición que tenías, pues algunos lo logran, unos prodigiosos, pero no todo mundo. Entonces pierdes la agenda informativa y se empieza a generar un cierto sospechosismo, digamos, ¿no? Una duda, y en la duda entran todas las demás narrativas que empiezan de alguna forma a contaminar la narrativa mayor que fue mal planeada desde un principio. Eso es una realidad. Nadie entendió, nadie supo cómo llegó el mensaje y el video y la construcción original era muy confusa, nadie entendía. Y luego en el primer parlamento también quedaron muchas dudas, que por cierto, ¿se acuerdan ustedes cuando los diputados estuvieron presentes ahí en el Congreso local, cuando estaban exponiendo el tema? Allí mandaron preguntas que nunca fueron contestadas, por ejemplo. Entonces, hubo muchas faltas lógicas en la construcción del mensaje, en el lobbying, el cabildeo y la socialización, ¿no? Desde un principio, creo yo, con lo del proyecto hídrico Sistema Batán. Y además, Diana, culpa ahora el gobernador Curi al Poder Legislativo en la fracción de Morena, ¿no? Ahora sí que los de enfrente. Sí, eso me parece muy desafortunado, ¿no? Porque si lo que quieres políticamente inmaduro, ¿no? Sí, y política y humanamente también, ¿no? Porque si lo que quieres realmente es que Querétaro tenga agua, entonces tienes que estar listo para otros escenarios, creo yo, ¿no? No puede ser como solo es este camino y es el único. Entonces, creo que también, ¿saben qué? Se está menospreciando mucho la sociedad civil organizada apartidista, porque el trabajo que se ha hecho en el tema científico, en el tema de la academia, en el tema de especialistas, en el tema de ambientalistas, completamente apartidistas, es muy valioso. He estado yo dando seguimiento preciso a todo el material que se ha producido, a todo lo que hemos aprendido de agua, la gente en Querétaro, de que no somos especialistas ni mucho menos, hemos aprendido de cuencas, hemos aprendido de mantos acuíferos, hemos aprendido, bueno, de tantas cosas, tanto de desabasto como del superávit de agua por las inundaciones, que creo que sería un desperdicio tirar
tirar toda esa sapiencia a la basura. O sea, creo que es una oportunidad de demostrar civilidad, madurez humana y política y sentarse a decir, ok, ¿qué hacemos, no? Porque el problema del agua es una realidad, es histórico en México y en Querétaro. Entonces, el trazo de la desatención, de la indiferencia, del poder de quien sí tiene el agua. Hace poquito me llegaba un mensaje que decía, oiga, ¿por qué nunca se va el agua en el campanario o en el campestre? ¿No? Claro. Y le digo, bueno, pues es que ahí está el otro tema, ¿no? Tienen sus pozos, tienen sus propias plantas tratadoras, tienen su propio sistema, cisternas gigantescas. Entonces, por eso el agua siempre se va en las mismas partes, ¿no? Entonces, creo que es un desperdicio decir que algo se murió. Yo de verdad tengo todavía la esperanza que haya un ave fénix y que el proyecto del Batán sea un spin-off de un proyecto integral mucho más grande, ¿no? Claro, y lo decía algunos investigadores, si bien lo apuntas, Diana, hay mucho trabajo de la sociedad civil organizada y la no organizada, porque también hay algunos investigadores, investigadoras que por cuenta propia han trabajado el tema del agua. Sí. El asunto es que el Batán, como bien lo dices, es un proyecto que se socializó al revés. O sea, es decir, decían que el Batán iba a ser la solución a un problema añejísimo en Querétaro, no solamente por falta de agua, sino por desperdicio de agua. Recién la Comisión Estatal del Agua reconocía que en Querétaro hay un porcentaje de hasta 40 o 50% de fugas. Bueno, entonces, maestro, ¿qué hacemos? O sea, primero, arregla las fugas, porque ahí, desde el propio sistema, hay un grave problema de desperdicio. Segundo, ¿quién utiliza y reutiliza el agua en la ciudad? Tercero, ¿el agua que utilizamos verdaderamente está limpia? ¿Sabemos de dónde viene? Que ese es también otro tema. A ver, si nos vamos a la sierra, y es algo que yo siempre he peleado, y tú lo sabes, Adolfo, Diana, yo siempre he insistido en que la agenda de la capital no es la misma agenda de la zona serrana o de la zona del semidesierto. Pero si nos vamos a la zona serrana o la zona del semidesierto, allá verdaderamente hay comunidades que viven sin agua, sin una gota de agua. Hay comunidades que pueden estar hasta 6 meses sin agua. ¿Cómo vives sin agua durante 6 meses? Y hace poquito platicaba con Pati Ruiz Corso, una de las mujeres a la que le debemos el decreto de reserva de la Sierra Gorda Queretana. Y yo le preguntaba a Pati, ¿cuál es el problema más grave de la zona serrana? Y ella me decía, el agua. A pesar de que llueve mucho, a pesar de que hay manantiales y ríos, el tema es que la gente no puede consumir esa agua, porque esa agua se va a otros lados. Y esa agua, afortunadamente, no está entubada ahora, pero esa agua corre nada más. Corre por la sierra y la gente sigue quedándose sin agua. Pero mientras no tengamos esta conciencia, me parece, de utilizar el agua que tenemos, de reutilizarla o utilizarla inteligentemente, pues entonces el Batán va a ser insuficiente. O sea, el proyecto como el Batán va a ser insuficiente al paso de los años si no asumimos nosotros como ciudadanos la responsabilidad que nos toca, ¿no? El crecimiento tan grande que tiene Querétaro, ¿no? Te rebasa cualquier estructura que quieras hacer gubernamental, por más dinero que le inviertas. Eso de una efectividad de un 60% en el tema de agua que llega a tu casa, sin las fugas, un 40% de pérdida de agua. Imagínate. Las fugas entre visibles, medidores que están mal, y las fugas que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Que además ocasionan problemas muy fuertes en alguna vivienda donde exista una fuga terrible de agua que ni siquiera se dan cuenta ellos. Eso creo que tiene que tratarlo de inmediato antes de estar invirtiendo lo que quieren hacer, ¿no? Con el tema del Batán. Además de esto, también lo que platicábamos, que es la infraestructura que hay de drenajes, las aguas que tienen que estar dividiéndose, ¿no? Hablaban de países importantes, bueno, México es importante, pero países mucho más desarrollados en varias partes del mundo, pues sí, pero tienen un sistema de drenaje, de división de las aguas que estamos desechando, que eso te da la pauta para poder crear un sistema como el que quieren hacer aquí en Querétaro, Diana. Y es que hablar de un plan de rediseño, de reingeniería, de distribución, alcantarillado, captación de agua y economía circular del agua, es hablar de temas
temas muy oscuros. Es hablar de desarrollo inmobiliario, es hablar de esa agenda, es hablar de código urbano, es hablar de áreas protegidas, es hablar de zonas verdes, es hablar del campo, ¿no? Que no está tecnificado y que no ha avanzado, es hablar de la industria, es hablar de data centers, ¿no? Hace poquito decía el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco El Prete III, que un data center utiliza 2 litros de agua por segundo para sus sistemas de enfriamiento, lo decía él, literalmente. Entonces imagínate el agua que se necesita, ¿no? Y que nadie está peleado con el progreso, pero sí estamos peleados con que hay lugares como en la sierra en donde no hay agua. Y este plan del Batán era un plan muy ambicioso, pero también muy egoísta, porque no pensaba en la Sierra Gorda. Entonces, era un plan con una APP que se iba a pagar por 30 años, para abastecer de 30 a 50 años, que le iba a pagar todo el estado de Querétaro, pero que no todo el estado de Querétaro iba a beneficiarse de ese sistema. Entonces, eso lo hace muy, muy egoísta y desproporcionado y desigual, ¿no? Es toda una reingeniería. ¿Quién se va a aventar el costo político de la reingeniería del agua? Armando Rivera, en su momento alcalde, pues se levantó la tierra y metieron estos tubos para el sistema pluvial, porque antes de eso Querétaro se inundaba todavía más. Pero ya nadie le dio continuidad, ¿no? Y, por ejemplo, 5 de febrero, levantaron la tierra, ¿no? Tocaron las entrañas. ¿Por qué no pusieron captación de agua de lluvia, que estaba en el proyecto original, por ejemplo, ¿no? De hecho, te acordarás que cuando la administración de Francisco Domínguez hubo todo un debate a propósito de un plan maestro pluvial. Un plan maestro pluvial con la UAC, ¿no? Con la Universidad Autónoma de Querétaro, que no prosperó. ¿Por qué? Decían que se necesitaban millones de pesos para intervenir a la ciudad. Pero esos millones de pesos los tenemos en 5 de febrero, los íbamos a tener en el Batán, los tenemos en desarrollos importantísimos como estos desarrollos que hizo el municipio, La Queretana se llama. La Queretana, sí. Por ejemplo, ¿cuántos millones le invirtieron a ello? Que no reniego, me parece que está padrísimo el parque, pero digamos que cuando hablamos de presupuestos, los presupuestos ahí están. Pero siempre lo hemos dicho, en donde está el interés, más bien, en donde está el dinero, está el interés. Y el plan maestro pluvial, ahí se quedó guardadito, archivado, y en un proyecto súper ambicioso, precisamente para hacer esta división de captación de agua. Agua pluvial para un lado, agua de drenaje para otro lado, y en algún momento se encontraban, pero para limpiarse. Y aquí el tema, creo yo, es que en el Batán solamente estamos viendo esto por encimita, o sea, estamos hablando justo de lo que ya no va a ser, pero de todo lo que no ha sido en Querétaro. Y ojo, aquí creo que es una grave lección de política básica para quien la operó y para quien lo operó. O sea, también hay que mirar la operación política de este proyecto. Era una puerta que no tenía que abrir el gobernador. No necesitaba ese desgaste, lo hemos dicho en muchas ocasiones. No necesitaba desgastarse el gobernador con respecto de esto, y sin embargo, el roce político lo tronó, y aquí están los resultados. Nadie ganó, ni Morena, ni Acción Nacional. Y lo peor es que hay algunos personajes de Acción Nacional que se siguen subiendo al barquito político diciendo que no se van a quedar con los brazos cruzados ante la declaración de que el Batán ha muerto, y otros diciendo que fue mezquindad política. A ver, no te entretengas en eso. No es mezquindad política, no, y si lo es, pues pobres de nosotros los ciudadanos, porque entonces que no se esperen el 2027 si nos dedicamos a calificar a cada representante político como un ser mezquino. Elena Poniatowska decía una cosa, ella decía que la ventaja que tenían los políticos, los malos políticos, es la ignorancia y el olvido de las personas. Y si a nosotros se nos olvida quién es quién, no quiero decirles, pues cómo vamos a elegir en el 2027, ¿no? Es una línea narrativa muy perversa, ¿no? Y esa es la pregunta sobre esto que idean construir, que seguramente son los asesores, ¿no? Que dicen, vamos ahora a culpar a Morena, entonces todo mundo se cuadra en esa misma narrativa. Pero en esa pirinola, quien pierde es el ciudadano, ¿no? Nadie gana, y quien pierde, pues somos las ciudadanas y los ciudadanos, que nos quedamos sin respuestas, sin las respuestas a la audiencia pública, que por primera vez, y eso hay que decirlo, la sociedad civil se organiza para utilizar un instrumento de participación ciudadana
en donde se exijan las respuestas pertinentes a un tema de trascendencia humana. Entonces, eso también hay que decirlo, es un trabajo de la ciudadanía, y de la Ley de Participación Ciudadana, y no se ha recibido, ya se cumplió el tiempo, era el viernes para recibir la respuesta por parte de las autoridades a la sociedad civil a través de esta audiencia. No ha llegado todavía, y en esa audiencia también se invitó a la sociedad civil a que participaran en el rediseño del proyecto, y tampoco se logró. Ya estuvo diciendo también el gobernador, bueno, abrió como una rendijita, dijo, bueno, vamos a ver, porque ya están hablando los legisladores de Acción Nacional con los legisladores de Morena para ver si podemos ver si por ahí alcanza a revivir o ver de qué manera le damos la vuelta para que pueda prosperar este tema del Batán. Yo siempre lo he dicho. Bueno, hace tiempo querían hasta expulsar a algunos de los diputados de Morena, ¿no? Por haber autorizado un endeudamiento del gobierno del Estado que solicitó el Poder Ejecutivo. Yo siempre he dicho que este tipo de negociaciones, cuando hay una mayoría o no hay una mayoría también absoluta en el Congreso del Estado, pues lo único que va a pasar, porque dicen, es que ¿qué va a hacer el gobernador o la gobernadora? Pues nada más le va a costar más dinero, ¿no? Sí, claro. Digo, todo tiene un siempre precio. Ha pasado, lo hemos notado siempre. Sí, pero bueno, pues ojalá que prospere lo que sea, pero para un beneficio para la población del estado de Querétaro. Otro tema, vamos, las lluvias, ¿no? Las inundaciones. A que se han propósito dado, del agua. A propósito de este mes de septiembre. Yo siempre he escuchado el discurso de llovió de manera atípica. No, hombre, bueno, o sea, la lluvia atípica ya es típica en Querétaro. Sí. Toda la vida, no sé cuánto tiempo llevo escuchando eso, Diana. Pues ya van Claudia. un par de años, Bueno, yo pienso que desde que, acuérdate que cuando tomó protesta el gobernador le tocó una de esas lluvias atípicas. Exacto. Y tuvo que abandonar el resto de su agenda para irse a atenderlo a la rueda en San Juan del Río, ¿no? Entonces de ahí empezó la atipicidad de este fenómeno pluvial en Querétaro. La realidad es que nunca se realizó una planeación. Fíjate, el Atlas de Riesgo del municipio de Querétaro no se ha actualizado desde el 2015. Desde el 2015. Ya. Y ese, según los especialistas, se tiene que estar actualizando al menos cada 6 meses. También la problemática es que un atlas de riesgo está basado en la población que está cercana y por eso se considera un riesgo, ¿no? Dependiendo de los fenómenos. Pues del 2015, la cantidad Imagínate, de 10 desarrollos, años. claro, por Claro, supuesto. Entonces, claro. lo que no era un riesgo, a lo mejor en ese momento, ahora ya está completamente rebasado, ¿no? Entonces, desde ahí no tienes un atlas que te indique más o menos actualizado para dónde va el golpe, que ya lo sabemos también, ¿no? Con las cuencas y con los cauces del agua que tienen memoria. Sí, claro, pero cambios de uso de suelo de manera desproporcionada desde hace, ¿qué te gusta, Diana, Adolfo? ¿20 años? ¿30 Yo creo que años? sí. Yo Más o creo que menos. Y Querétaro se va a seguir inundando. Y eso no va a ser culpa de la basura. No son lluvias atípicas. Bueno, más bien las lluvias atípicas o las que considerábamos lluvias atípicas van a ser cada vez más normales. Es decir, estas lluvias torrenciales van a seguir cayendo a propósito del cambio climático y contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Pero el tema es que mientras sigan existiendo cambios de uso de suelo como han sido hasta ahora, pues Querétaro va a seguir en un caos y en un caos creciente porque, como bien lo dices, Diana, cuencas, arroyos, caminos viejos, entre comillas, por donde el agua pasaba, hoy están reconociendo el cauce y no hay cosa que los vaya a detener, Y ahí está Felipe Carrillo Puerto, que de manera histórica se ha inundado. ¿Te acordarás las inundaciones del 2003? Sí, por supuesto. Felipe Carrillo Puerto fue una de las delegaciones más devastadas y hoy le toca de nueva cuenta. El tema es que no aprendemos la lección. La autoridad no aprende la lección. Sigue construyendo, autorizando cambios de uso de suelo y permitiendo que fraccionamientos se construyan en lugares en donde no deben de construirse. Ahí está Peña Colorada que por un pelito se salvó, por un pelito, y eso porque es otra muestra de la organización de la sociedad civil, que insistieron, se manifestaron, se pronunciaron y lograron que Peña Colorada se rescatara, pero estuvo así, mira, a un pelito de que se convirtiera en un gran desarrollo habitacional o de quién sabe qué tanta cosa, pero hoy es el único espacio grande que permite
retener la cantidad de lluvia que está cayendo de otros lados. Y es que Querétaro, pues es una ollita. Y además Querétaro cae todo. Está impermeabilizado, ¿no? Claro, se ha quitado toda asfalto. la parte por todos lados. Se ha quitado la filtración del agua. A ver, el agua es tu mejor termómetro. ¿Sí? Se ponen a hacer estudios en febrero o en marzo. Este es tu mejor estudio para resolver el problema que existe. Te vas a ahorrar un dineral, gobierno, con estar, a ver, ya vamos a resolver esto que sucedió con esta lluvia atípica. No inviertas más en un estudio que no te va a llevar a nada. Aquí está tu mejor escuela, que es un problema que se dio, ¿no? Las inundaciones, los destrozos, que también hay que tomar en cuenta que es una gran oportunidad mediática para los gobernantes. Porque salen mojándose, salen abrazando a la gente. Bueno, hay es algo que tienen que hacer. Sí, yo creo que ya es contraproducente. Una sobresaturación de ese mensaje ya no es tan benévolo como lo era a lo mejor en 1995, ¿no? Creo que ha cambiado mucho esa dinámica, porque además te voy a decir que hay, está esto. Bueno, entonces a lo mejor tú sales con tus botas un día, ¿no? Allí, ¿qué onda? Vengo aquí a ayudar. Y 3 días después un muchachito de Carrillo empieza a subir en sus historias de TikTok, pues no han regresado, ¿no? Entonces ya tienes una contranarrativa que mata un poco esa narrativa que antes era muy valiosa. Sí, antes sí funcionaba. Hoy lo que funciona es perseguir a otros funcionarios que no quieren agarrar las palas para ayudar a limpiar, ¿no? Oye, qué cosa, ¿no? Eso... Pues es una narrativa perversa, yo creo que no. Bueno, que no pero aporta, a ¿no? ninguno de los dos les ayudó. ¿Estás de acuerdo? Ninguno de los dos. Es el machismo intrínseco. Estos pleitos que ha habido siempre, algunos sí les funciona, ¿no? Digo, vámonos al Congreso, vámonos a... ¿Pero en qué año? Ya no, por ejemplo, vemos a Noroña con los pleitos que tuvo. Vemos a Lili Telles con su megáfono que le ha funcionado mediáticamente. Alito Moreno, que estaba aniquilado, revivió con los golpes. Ay, Pancho Domínguez también. Se habla muy mal de nosotros como ciudadanos. Lamentablemente, mediáticamente están ahí. Lili Telles es por lo que se ha por lo que ha sobrevivido, claro. Oye, pero fíjate, ahorita que estamos haciendo el repaso, en Noroña, Alito, Pancho Domínguez, Memo Vega y Homero Barrera. O sea, puro macho. Puro macho, claro. O sea, es una actitud el macho power. Macha, el macho power, exactamente. Aquí mis chicharrones truenan. Y entonces, a partir de ahí, es que voy construyendo una idea de cómo es hacer política. Sí. Y eso es terrible. Sí, y ya está muy obsoleto, ¿eh? Yo le digo que ya es obsolescencia programada, como los teléfonos. Sí, claro, ya integrado. Ya tienen su aplicación integrada y actualizada. A deconstruirse obligatoriamente. Oye, nada más retomo algo. Decías lo de la queretana con el tema de las inundaciones. La queretana se pensó como un conjunto de vasos reguladores para que no le pegara tanto a Santa María Magdalena, por ejemplo, ¿no? ¿Y funcionó? Funcionó parcialmente porque, y ahí es lo que tú decías hace rato de pequeños detalles que se pueden ir corrigiendo, ¿no? El tema de los medidores. Ya hay medidores inteligentes que te mandan un mensaje cuando están captando que tienes una fuga de agua, por ejemplo. Y eso existe en Querétaro de una empresa queretana. Okay. Entonces, hay muchas cosas que se pueden implementar, pero ese conjunto de vasos reguladores funciona parcialmente porque hace falta que la Conagua dé un permiso para que haya un girito del otro dren para que el agua realmente llene los vasos y llegue al vaso. Está padrísimo, pero ¿por qué no han terminado ese proceso si son tan amigos del director de la Conagua de Querétaro, ¿no? Pues la Conagua autorizó el batán, ¿por qué no autoriza esto? Exactamente. ¿No? Entonces, a lo que yo me refiero es que es una visión centrada en algo, es como tiene que ser esto, pero y todo lo demás, hay muchas cosas que pueden ayudar en eso que decías, cómo prevenir las inundaciones. No lo puedes prevenir, pero sí puedes tomar decisiones asertivas con base en una realidad. Ahora, sí, claro, para evitar que los daños sean mucho mayores, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede, digo, no vas a transformar el camino del agua, pero sí puedes prevenir que los daños sean tan drásticos, ¿no? Tus planeaciones de manera mucho más grande, ¿no? O sea, debido a lo que viene. A ver, ¿cuánta inversión realiza la Comisión Nacional del Agua? El Servicio Meteorológico Nacional,
en tecnología. Claro. Ellos saben desde hace mucho tiempo, por lo menos 14 días, ellos están enterados de varias cosas que puedan pasar. Claro. Estoy de acuerdo con un tsunami. Un tsunami es devastador, o un huracán como pasó en Acapulco. Ahí sí, ¿cómo le haces? Pues nada más pon tus tablitas o a ver qué es lo que haces para poder detener y planear qué es lo que vas a poder rescatar, quizás, o irte en ese momento. Ya sabías que iba a pasar en Acapulco, pero una lluvia que tú ya tienes previsto con base a los estudios de las comisiones estatales del agua, municipales en los países, en los estados donde existan ese tipo de organismos municipales. Y además esa gran conexión que existe con el Servicio Meteorológico Nacional, creo que te da para poder hacer una planeación mayor. Y si no lo tenías porque te ganó el tiempo, porque no lo hiciste antes, ahora es el momento para ahorrar mucho dinero en estudios y actuar de inmediato. Te voy a decir algo, la CEA sabía de esas lluvias. O sea, por supuesto, ellas sabían y no alertaron, por ejemplo. Oye, como tenían la información del desfogue de la presa Zimapán, que no tomaron las precauciones, y ahí está una presa Centenario que se desborda y causa inundaciones en el municipio de Tequisquiapan. ¿No? O sea, y dos presas, ¿no? ¿Cómo actúas de manera distinta en cada caso? Ahí tienes dos ejemplos. Y el gobernador se defiende diciendo, bueno, pues nosotros no fuimos, fue el gobierno federal. Sí, claro, pero sabían que iba a haber un desfogue. Ya sabían, el desfogue se venía anunciando, era casi Pedro y el Lobo. Desde hace como 3 meses se venía diciendo, van a desfogar. La presidenta Cadereyta preparó toda una estrategia para llevarle alimentos y víveres y todas las comunidades que iban a quedar completamente aisladas. Esto de verdad era como Pedro y el Lobo. En el momento en que sucede el desfogue, parece que a todo mundo se le olvidó la problemática que vendría, porque no solamente era proteger a las comunidades que iban a estar aisladas durante todo este tiempo, sino prever que esa agua se iba a ir también a otro lado. ¿O qué pensaban? Que el desfogue iba a quedarse nomás ahí flotando. Que iba a respetar. Claro, pues por supuesto que iba a subir el cauce de otros lugares, y ahí están los desbordamientos que en Tequisquiapan también le han generado severos problemas a la gente de por allá. Y eso echa a perder un trabajo importante que estuvo haciendo el presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña, ¿no? Totalmente. Que él estuvo previendo, de hecho, el desfogue, acordó un desfogue de la presa Centenario y de otros cuerpos de agua junto con la Comisión Nacional del Agua desde hace muchos meses. O sea, Héctor fue bien cuidadoso, me parece, y eso hay que reconocérselo. Pero esto le echó a perder toda la chamba que tenía de atrás. Sí, tienes toda la razón. Ahí suscribo absolutamente. Y se perdió justamente esa disciplina que traía, ¿no? Así es. Previamente, por un momento. No es que rebasó, o sea, hasta el 113%, un poquito más, la presa de Centenario, ¿no? Y eso que la habían desfogado. La habían mantenido en un 70, 80%, como para captar más agua mientras llegaban las lluvias. Pero bueno, el río San Juan también, en San Juan del Río, Por supuesto. Y los asentamientos irregulares, ¿no? Que bien lo decían acerca de los cambios de uso de suelo. Hay mucha corrupción en todo el país, y más en lugares donde es más atractivo, más jugoso. Hay una... es tan coludido el ciudadano muchas veces con el gobierno. Hay lugares donde se supone que no te debes de instalar, junto a un río, junto a una presa, junto a una montaña donde se puede deslavar. Históricamente las personas llegan y se instalan ahí, dicen, aquí me regalaron mis abuelos o mis antepasados y yo me voy a quedar aquí. En caso de que les hayan regalado. En caso de que porque hay muchos lugares en donde la gente se llega y se pone ya nomás. Es algo que ya sabemos. Llegan, se instalan, empieza a crecer y a hacer raíces. Ese es uno de los casos que existen, aparte de la corrupción. Llega esa persona, se instala y después pide los servicios a la autoridad. La autoridad no da paso sin guarache. La autoridad te dice, bueno, te voy a construir unas calles, unas avenidas, sí, también quiero drenaje, también quiero agua. Aquí no está bien para que te pongas a vivir, tienes muchos riesgos. Yo quiero aquí porque aquí no me muevo y tú no puedes moverme. Llega, le instala las calles, que también es otro negocio, y posteriormente... pero le dice, nada más que vas a votar por mí. Vienen las elecciones próximas. Te encargo, por favor, que en la urna me apoyes y me ayudes. Y el siguiente que viene te va a ayudar, te va a poner un parque. Ahí viene está coludido el ciudadano muchas veces con el gobernante. Entonces, ese es un gran problema. Cuando se inunda, te exige
que le des los resultados y que le ayudes de nueva cuenta, siendo que realmente no te debiste haber instalado en esa parte, ¿no? Ay, fíjate que ese es un tema bien delicado, Adolfo. Ese es uno de todos. Porque sí, justo quisiera poner aquí, recordar lo que sucedió con el segundo barrio de Dolores aquí en Querétaro. Un asentamiento que era prioritariamente un asentamiento indígena. Llegaban artesanos y que me parece que este tema no se nos puede escapar, hablar de los artesanos, lo que ha sucedido aquí en el centro, pero bueno, antes de ir con ello, hago referencia a, eran artesanos de otros municipios, como el municipio de Amealco, algunos del Estado de México, pero casi todos ellos eran indígenas. Se asientan en ese lugar que está justo abajo de las construcciones que se hicieron en Milenio. En aquellos entonces, en los 90 y tantos, había un pleito por esas tierras, que eran tierras primero propiedad ejidal, después se convirtieron en una tierra de reserva federal. Es decir, ni los indígenas ni los que formaban parte de, en aquellos entonces, un corporativo de construcción de fraccionamientos importantísimo en Querétaro. ¿Pero qué creen que pasó? La gente se asentó ahí, justo como tú dices, no, pues es que a mí me vendieron, a mí me heredaron, estas tierras eran de mis familias, aquí me quedo. Ahí se aplicaron la fuerza pública. Ahí sí los desalojaron a la fuerza y lo que quitaron de ese pedazo de tierra se lo dieron a este gran corporativo que construyó N cantidad de casas. Pero hoy habría que ir a ese lugar, al segundo barrio de Dolores, arriba en el municipio del Marqués, para ver en qué condiciones viven. Y esas personas siguen viviendo en condiciones deplorables, sin calles, pagando servicios carísimos, porque además los servicios no se los da la administración, no se los da el municipio, porque los siguen viendo como invasores. Sin embargo, no fueron invasores aquellos que les arrebataron pedazos de tierra que ya eran reserva federal, y me refiero a estos corporativos que construyeron grandes y costosos fraccionamientos. De nueva cuenta, el tema de justicia social que no llega a la conciencia del político. O sea, nos quedamos mirando solamente lo que está por aquí, pero acá abajo, o sea, la punta del iceberg nos habla de un conflicto social, pero ese conflicto social es muy sencillo de juzgar porque no conocemos lo que hay abajo. Y segundo barrio de Dolores es una de N cantidad de historias. Sí, ¿no? Tendría que realmente la autoridad aplicar su función, que es autoridad. O sea, claro, no se puede aquí, pero te doy esta alternativa. Tienes que estar aquí, te damos las facilidades. Oye, el fraccionamiento, perdóname, el asentamiento que está acá por San José el Alto, las Margaritas. Bueno, el que acaban de relotificar. No, estos que son también asentamientos irregulares que viven en la miseria, Diana, no sé si te ha tocado ir. Las Margaritas y otro que se llama, que está ahí muy cerquita, viven auténticamente en el cerro. Y hace muchos años a la gente de las Margaritas los quisieron desalojar porque había una enorme roca que estaba a punto de caerse. No pudieron quitarlos, pero es como dices tú, Adolfo, la autoridad no ejerce en realidad el poder que debería de ejercer, toda proporción guardada, para que la gente no se establezca en lugares en donde no es posible por su propio bien, por su propio beneficio, pero ahí se cruzan estas cosas, ¿no? Sí, lo que pasó en La Rueda, ¿no? En San Juan del Río, por ejemplo, que arrasaron completamente con la colonia. Es que y ahí ya te vas al tema de lo precario que es la vivienda, ¿no? Y lo caro que es tener una vivienda en un lugar seguro, ¿no? Cercano, con que hagas 15 minutos a tu trabajo, que tengas una calidad de vida. O sea, ¿por qué la gente se va a vivir a esos lugares, no? También sería la otra pregunta. ¿Qué opciones hay para no tomar esas decisiones? En Querétaro no hay esas opciones. Es decir, no hay ni casas de interés social, por ejemplo. Ese concepto ya completamente desapareció. Lo quiere reinstaurar la presidenta con este nuevo proyecto de vivienda, pero la realidad es que si tú quieres vivir en Querétaro, vas a vivir y no tienes un capital para vivir en la capital, ¿no? Pues te vas a ir a la periferia en condiciones pues muy deplorables, o en el cerro, o en lugares peligrosos, ¿no? Exacto. Ya está, por ejemplo, la mancha urbana recorriendo rumbo a Paseo, ¿no? Ya en territorio de Apaseo. Claro, por supuesto. Y esto va a seguir creciendo mucho más. Claro. De hecho, es bien interesante esa parte del libramiento surponiente, que la parte que toca Querétaro, al municipio de Querétaro, es más cara que la que toca Guanajuato, aunque estés frente a frente, digamos.
digamos, ¿no? Eso también es un fenómeno muy interesante, pero ya es tema de vivienda y otro rollo. Digo, nos podemos extender mucho, pero hay el asunto de el comercio, Diana. Platicábamos antes de entrar al aire ya con esta mesa de poder. Sí. Qué complicado también, tanto para la autoridad como para la población, pues que quiere también hacer su trabajo y ganarse la vida, ¿no? Sí, evidentemente es un tema en que particular a mí me trastoca mucho el hecho de que la gente tenga que venir de tan lejos pues para ofrecer sus mercancías, ¿no? Claro. O sea, creo que es un tema que a mí me trastoca en lo personal porque pues las condiciones son muy deplorables para que haya esta migración interna, digamos, para poder subsistir, ¿no? Claro. Y el tema del ambulantaje, bueno, lo conocemos y ha sido un piedra en el zapato de muchísimos gobernantes, alcaldes históricamente, ¿no? El hecho de removerlos de un lugar, el ofrecerles otro lugar, el darle los carritos, es buscar la forma de que siga permaneciendo el centro histórico de Querétaro como patrimonio cultural de la humanidad, pero pues con sus ciertos cuidados, ¿no? Y esto pues te lleva a una zona muy delicada, porque es el tema también, y que tienen derecho los comerciantes establecidos, que pagan impuestos, que pagan servicios, que pagan renta, que por supuesto que valida su opción, pero también tienes la otra parte de la gente que quiere ofrecer sus mercancías y que en todas partes del mundo hay gente que las ofrece, ¿no? Hasta en Europa que tienen su sabanita y que ahí ponen las cosas y luego ¡fum! Viene la policía y vámonos, ¿no? Pero bueno, el ambulantaje es una situación que existe en muchos países del mundo, ¿no? No es exclusiva de Querétaro. Sin embargo, creo que particularmente en esta administración ha sido muy complicado el llegar a una negociación asertiva en donde haya un ganar-ganar, ¿no? Creo que ha sido muy complicado y creo que la tónica también ha sido muy complicada porque, y lo hago el símil con las personas en situación de calle, ¿no? Uh-huh. Esto de que pueden ser peligrosas, ¿no? Y crear esta idea de que estar todo el tiempo rechazando. El vivir en la calle no es un delito. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Hay un libre tránsito en el país. Constituye un delito cuando realizas una falta administrativa, ¿no? Claro. Que hay algo que ya está convirtiéndose en un riesgo o que estás generando, ¿no? Pero el estar en la calle no es un delito, ¿no? O el vivir o el pernoctar en la calle no es un delito, pero lo estamos estigmatizando y criminalizando. Sí. Y eso es muy peligroso en la narrativa de una ciudad, ¿no? Igual con los vendedores ambulantes, sí. ¿no? Es que no son de aquí, es que son de fuera, bueno, pero ya están aquí, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Y insisto, yo no soy experta en políticas públicas, ni mucho menos, pero creo que sería interesante a lo mejor una base de datos en donde pudiesen estar registrados con un gafete de yo soy de Santiago Mezquititlán, yo soy de San Isidro, qué sé yo, ¿no? Y vendo estos productos, porque entonces tienes un desbalance, tienes a la gente que vende la comida, que sí puede vender su comida y que hay ambulantaje en todo Querétaro, ¿no? Sí. Tu compa, el de las tortas, el que levanta la cajuela y vende algo, y que ya están establecidos, pero son ambulantes, porque ellos sí y otros no. Creo que ese discurso de por qué unos sí y otros no, es lo que genera el encono. Y es que creo que se ha justificado en el eslogan de la administración municipal, ¿no? Orden. Pero ese orden, efectivamente, no ha sido parejo. Hay algunos que efectivamente están bien ordenados, bien alineados, pero hay otros que no están cumpliendo del todo con el orden. Y también me refiero a negocios establecidos, a negocios que se han brincado las trancas respecto de este tema después de lo de los cantaritos. Seguramente recordarán, vino este amarre del gobierno estatal y de los gobiernos municipales para regular el consumo de alcohol, que la verdad es que pues ha servido para lo mismo, ¿no? Es decir, es una responsabilidad personal y la administración tendría que ir más allá con el tema de la regulación del alcohol. Pero punto y aparte, aquí el asunto de los artesanos y del ambulantaje, creo que no es un tema tan complejo porque ya se logró en 2 ocasiones en Querétaro, 2 históricas. La primera con Paco Garrido, Ajá. seguramente recordarás, Paco sí. Garrido es el que mete en cintura a todos los ambulantes sí. y les pone estos carritos en todo el centro histórico. Y ahí, anquilosados o no, enquistados o no, hay un orden, entre comillas, de ese ambulantaje que existía de manera desproporcionada durante la administración de Paco Garrido y lo logró. Y el segundo, el tema de la Alameda. Digan lo que digan, sí. Marcos Aguilar logró sí. limpiar el ambulantaje y el comercio irregular en la zona de la Alameda. ¿Se puede?
Claro que se puede. Yo no sé si lo hizo bien o mal, si la estrategia estuvo bien o no. El asunto es que hoy esos espacios se ven, entre comillas, liberados de esa tensión. Sí. ¿A poco entonces no podrán hacerlo de nueva cuenta? ¿Qué falta? Y te ¿Estrategia? metiste en un tema bien escabroso, el tema de las licencias de los poderosos, ¿no? Claro. O sea, todos, hace poquito daba una estadística, espero no equivocarme, pero decía el secretario de Gobierno que en un 30% de los centros de entretenimiento nocturno, bares, restaurantes, no licencia. tenían todavía sus licencias, a pesar de que se les había dado prórroga. Claro. Entonces, ¿por qué ellos sí y otros no? O por ejemplo, Montpaní, ¿no? Este corredor gastronómico, después ya curadería, etcétera, que Claro. se fue desvirtuando hasta que hubo ahí situaciones peligrosas y de armas de fuego y riñas, pero no se les dio la opción, por ejemplo, de regularizarse, ¿no? Claro. O sea, pues, si quieres que haya orden y que haya una regularización, pues ¿por qué no los invitas también a un esquema en donde haya una sintonía? A mí me han escrito muchas personas que dicen, yo vendía tlacoyos o yo vendía elotes y tampoco pude abrir, o sea, ¿no? Entonces es como todos, espérame, o sea, tiene que haber esa agudeza diplomática de la inteligencia de integrar, no separar, ¿no? Yo creo. Sí. A mí me llamó la atención eso, lo de las curanderías. En un restaurante de aquí de Celaya, digo, no me espanta nada, ¿no? Ya he vivido de todo, pero llegué a un restaurante Ay, de he buen vivido nivel. de todo. Ay, Bueno, cálmese. ahora que tenga mi edad, pero la verdad es que observé eso, dije, yo llegué un día a comer temprano para que no estuviera tan lleno, llegué 1:20, 1:30 de la tarde, un restaurante de aquí de Querétaro, un sábado. Me impresionó realmente el nivel de personas que estaban en estado sumamente inconveniente a la 1:30 de la tarde un sábado. Y ese tipo de reglamentos no existen por parte de la autoridad. ¿Cuántas veces has llegado, claro. ¿cuántas veces has llegado a una discoteca o a un bar? ¿Quieres ubicarte en una buena zona? ¿Qué es eso de discoteca? Bueno, ya no haga. O sea, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Sí tengo ya edad, ¿eh? Bueno, llegas a un antro y te dicen, Discoteque. te puedes sentar aquí. Discoteque. Te puedes sentar aquí, pero solamente con el consumo de una botella. Claro, Dices, caray, claro. o sea, a Diana le gusta el coñac y a mí me gusta el whisky, o a Claudia Ivonne le gusta el tequila y a mí me gusta el whisky. No voy a comprar 2 botellas de vino, o si Para las voy a estar ahí, comprar, claro. entonces tú me estás incitando, persuadiendo a que yo beba demasiado. ¿Me vas a llevar tú a mi casa o vas a estar al pendiente de mí? O me vas a hacer un huequito aquí donde me acomode. La obligación Claro. Sí. de los establecimientos, de sus permisos de venta de alcohol, debe de ser, es regulada, tiene que cuidar mucho al comensal. Te metiste Claro. en un tema interesante. Yo en alguna ocasión yo le dije, porque no me querían dejar sentar en donde yo quería de manera educada, me dijo, fue lo que le dije, entonces le llamamos a fiscalización y que fiscalización determine si yo necesito comprarte una botella para poder sentarme en este lugar. Ándele, Aparte no hay nadie. ándele. La Muy verdad bien. es que, o sea, ¿Y si te dejaron sentarte? sí me dejaron sentar. Claro, Al final de cuentas dije, claro, y si claro. no es Déjame así, hacer una entonces- llamada, ¿no? No sabes quién soy, les dijo. Si no sabes quién soy. No. Entonces, ese es un problema muy grave. O muy Claro. ahí te lanzo complicado. otras. Yo hace mucho que, bueno, hace un año que estoy abstemia de alcohol. Y fui a un centro de estos ya sabes, que de donde cantas de canciones de dolidos y bla, bla, que están de modísima. Y entonces le digo, Es que hay "Oye, mucho dolido. Mucho dolido. ¿Me pasas tu carta de bebida sin alcohol? Me vio con cara de verdad como si yo fuera ¿Qué te una pasa? criminal. Claro. ¿Sin ¿Cómo? alcohol? ¿Por? Y yo, bueno, ¿qué puedo beber que no tenga alcohol? Agua. Pues tráeme agua, ¿no? Entonces, ¿dónde está también esta filosofía de integrar a todas las personas, ¿no? No hubo un decálogo Claro. que se presentó hace poquito para que todos, como hermanos, hiciéramos una prevención Claro. conjunta del exceso del alcohol y conducir al mismo tiempo. Yo era la conductora designada esa noche. Exactamente. Entonces, ya después como que se arrepintió. Y yo le dije, no sabes quién soy, soy amigo de el señor Manríquez. Que ha vivido mucho. Que ya vivió Que le mucho. dije, y además él se ha ido a discoteques. Sí, Sí, las Él iba a conoce. discotecas. ¿Cómo se llaman ahora estos? No, pero creo que Y la después me autoridad... dijeron, ¿te puedo ofrecer una limonada? Y yo, Bueno, está "Ándale, bien. con el agüita me quedo. Pero la autoridad empezó, sobre todo la municipal, a decir, vamos a hacer este protocolo, vamos a tener este tipo de lineamientos, sí, pero eso no lo regulan. O sea, no regulan claro. que los restaurantes o los antros ahora realmente te cuiden como comensal, porque esa es una obligación que viene escrita en el permiso. Ni el alcohol adulterado, ¿eh? Ah, el alcohol pirata, otro que tema. está todo lo que durísimo, da, ¿eh? durísimo en Querétaro. De verdad te lo digo.
Habrá que Hay tener gente mucho que ha fallecido en Colón hace Sí, poquito, ¿no? exacto. Por consumo de alcohol adulterado, mucho alcohol pirata y cigarros piratas. Sí, también. Ujú. ¿Y eso quién lo regula? ¿Quién inspecciona? Claro, es que yo insisto que falta, me parece que está faltando estrategia, porque ni siquiera es necesario hacer verificaciones todo el tiempo, a todas horas, y poner policías e inspectores en todos lados. Creo que falta estrategia, creo que falta actuar de manera inteligente, porque, insisto, hay pruebas, ya se hizo. O sea, no están descubriendo el hilo negro, ya lo hicieron. Ya en una ocasión, no recuerdo en qué administración, la Secretaría de la Juventud, bueno, antes era instituto, después fue secretaría, pero operó un programa de taxis que pasaban por las personas a los antros y se las llevaban cuando estaban muy alcoholizadas. Y fue un programa exitosísimo. Y insisto, el de conductor designado también fue muy designado. te daban tu pulserita, claro, y que todo lo que consumía esa persona era gratis, ¿no? Exacto. Y eso yo lo vi en la universidad muchos años y funcionó. Entonces vuelvo a lo ¿cuántas mismo? veces de broma decimos, yo soy tu conductor designado? Resignado. O sea, exactamente, conductor resignado. Es algo que funcionó, que esa práctica deberían de volver a restablecer. Por eso digo, si ya se hizo antes, ¿por qué no podría hacerse otra vez? O sea, es decir, ¿en dónde radica el no? O sea, ¿en dónde está el no se puede? ¿Por qué no se puede? ¡Ya se pudo! ¿Por qué no se podría el día de hoy? Ya van dos que ya se pudo, Claro, por supuesto. Mira, fíjate, hasta ese eslogan para el 27. Claro. Ya se pudo. Ya se pudo. Regresemos a lo privado. He vivido mucho. Ahora, he vivido mucho, discoteque. Ahora, discoteques libres de alcohol. Ándale, discoteques libres de alcohol. Muy ahora, bien. ¿qué costo político tiene, obviamente, para las elecciones siguientes? Híjole, bueno. El tema electoral. Que de todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, el tema de los ambulantes, del ambulantaje. Todo tiene un costo. Ahorita está todo el mundo poniéndose recio, poniéndose fuerte, pero cuando ya vienen las elecciones, previo, ya eres amigo de todos. Claro. Eres permisivo, ya le prometes muchas cosas. Eso de las promesas debería de legislarse ante el Congreso sí, claro, para que realmente lo que prometes como político, si ganaste, porque te presentan y te ofrecen Dubái, si no le cumpliste a la población, realmente que venga una sanción fuerte. Deberían de legislar ese tipo de acciones. ¿Pero que la sanción fuerte no es el voto? El voto de castigo. Pero ya lo tiene. Bueno, para la siguiente, claro, pero mientras tanto ya ganaste. El político se va, con las manos vacías, las bolsas llenas o vacías, pero se va. Ya a lo mejor no le importa porque en 3 años o 6 en su defecto, logran muchos de ellos hacer grandes negocios y capitalizarse. Pero debería de haber sanciones para aquellos políticos que no cumplan con el tipo de promesas. Sabemos que no va a haber eso, no va a existir. Claro. Yo soy más idealista, yo sí confío en el ciudadano, o sea, soy poco condescendiente con eso. Yo sí creo que la gente sí ponemos atención, creo que la gente sí vemos lo que está sucediendo, creo que la gente vivimos las ciudades, los que no están disociados, pero los que vivimos las ciudades, los que caminamos las ciudades, los que hablamos con la gente, los que estamos, la gente que tiene necesidades y que vive una precariedad, pues tiene otra narrativa completamente distinta de la que tienen los círculos privilegiados, ¿no? Sí. Que bueno, ahora ya está trastocado en el campestre, que lo robaron el fin de semana, o sea, ¿no? Sí, ya nos dejan ¡escandalaza! Pues nos dejan una vulnerabilidad. Sí, escándala de pulseras, porque como en el campestre, ¿no? Pero eso es algo que viven todos los ciudadanos en todos lados, a todas horas y en todo tipo de fraccionamientos. Esa misma noche en universidad, un restaurante, 9 de la noche, sujetos armados entraron y amagaron a todos los colaboradores. Fíjate. Ahí en universidad, 9 de la noche. ¿Pero quién lo escuchó? Lo que escuchó fue que en el campestre espermeó mucho más. Que no queremos que no le pase a nadie, en realidad. No, por supuesto que no. Queremos sentirnos seguros, pero luego, ¿por qué suben los datos de percepción de inseguridad, ¿no? Claro, y el índice delictivo? Pero yo sí creo que, yo sí confío mucho en el ciudadano. O sea, todavía tengo ese idealismo de que la gente sí se da cuenta y de que la gente decide sabiamente. Yo confío, yo doy mi voto de confianza. Ha despertado todavía más la ciudadanía, ¿no? Yo creo que con redes sociales, con el conocimiento acerca de lo que viene pasando generalmente, ¿no? Con este tipo de actitudes por parte de los gobernantes. Pues la entrada
de entrada está el voto diferenciado que hubo en Querétaro el año pasado, ¿no? En el 2024. O sea, sí hay un voto diferenciado importantísimo. El Congreso del Estado no la tiene todas de ganar, es decir, no hay mayoría para ninguno de los dos partidos políticos y eso ya es un paso importante. Y además creo que hay algunos costos en la democracia, también eso hay que decirlo. Es decir, sí creo que el ciudadano hoy despierta, hoy tiene más herramientas y hoy tiene más posibilidades de elegir de manera mucho más clara, ¿no? Al menos tenemos no tiene más acceso. Opciones, pero sí tiene la posibilidad de elegir. Claro, no hay muchas opciones. Exacto. Porque son las mismas de siempre, solo que con un traje distinto, con sombrero, con maquillaje diferente, ¿no? De tener un panorama más amplio, ¿no? El espectro pues al menos tener más información, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí. Pero sí creo que hay costos importantes en la democracia, en esa democracia que se ejerce sin información, sin conocimiento. Ahí están pues los costos como un Cuauhtémoc Blanco, como una Carmelita Salinas, como otros tantos personajes. Y lo decías antes de grabar, Adán Augusto, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, nombres ya a nivel nacional que están pagando un precio, ¿no? Así es, muy y que fuerte. Ahí yo creo, y coincido contigo, Diana, es importante recordarle a la ciudadanía quién es quién, quién es quién, de dónde viene, qué hizo, qué no hizo. Con quién se junta, con quién le habla al oído, claro. quiénes son sus asesores, quién es el backstage, porque el frontliner que canta en el concierto puede ser muy guapo y muy simpático, claro. Pero quién le estaba produciendo el show, ¿no? Efectivamente. Yo siempre les digo, fíjense en el titular, pero también en los que están en la reta. Efectivamente, porque es ahí, y todo. Lo estamos viendo en los gobiernos actuales, ahí está pues el resultado, ¿no? Y el espíritu de ese gobierno, el espíritu de esa política que se está ejerciendo, y lo vemos sin entrar en detalles, tanto en el Estado como en el municipio de Querétaro. No sé si en el nivel federal, por supuesto, aunque yo ahí pondría un puntito a favor de una posibilidad de que haya un divorcio importante, profundo entre Claudia Sheinbaum y el anterior gobierno, y es pues la última detención. Y creo que estamos viendo esas señales, ¿eh? Sí, tiene por que supuesto. Ser. Aparte tiene que ser. Tiene que el hacerlo. Apoderamiento ya de Morena por Luisa María Alcalde. Y el, claro. y el control también que debe de tener Claudia Sheinbaum, ¿no? Con esos grupos que quieren estar pues quedándose todavía con la fuerza que tenían en el anterior gobierno. Oye, ¿no? Pero pues ahí está la detención de estos marines que estaban involucrados con el tema huachicoleo, que eran de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la detención de este hombre, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que también es detenido, y a mí me parece que son señales importantes porque pues ahí hay un divorcio, ¿eh? O sea, si hubiera habido una colusión entre Claudia Sheinbaum y su predecesor, pues no hubieran hecho absolutamente nada. Y ahí está rompiendo. Y que señalan mucho a la presidenta por eso, pero todas las administraciones tienen esa naturaleza, ¿no? Llegan y te dicen, estos son los que te tocan y estos son los que puedes elegir, ¿no? Esa es la realidad. A todo mundo le pasa lo mismo. Después ya se van empoderando y van sacando unos y otros, pero a todo mundo es algo cíclico de las administraciones, ¿no? Cuando llega. Y hablando de la presidenta, a mí sí me gustaría señalar que independientemente de que yo no milito en ningún partido político, para mí sí es muy simbólico la primera mujer que va a dar el grito de independencia en Palacio Nacional. Mira, se me pone la piel chinita, sin filias ni fobias, pero una mujer que diga en ese balcón presidencial, ¡Viva México! Cabrón, ¿no va? ¡Viva México! Yo diría eso, ¿verdad? Si yo llegara y diría, ¡Viva México! Te da padre, ¿verdad? Pues a lo mejor se da permiso, no lo sabemos. Es la presidenta. Eso sí, o sea, yo creo que es muy simbólico y aunque no sea una mujer ampliamente feminista y lo que tú me digas, es una mujer que va a dar el grito de independencia en Palacio Nacional. Así es. Ay, eso va a estar súper chido. Ojalá que sea una mujer que ya ponga orden en la República Mexicana. O no, o lo hará como ella decida, como todos los hombres que le han antecedido. Efectivamente, así es. No han hecho muchas cosas buenas. Pues tenemos mucha plática. Ojalá que sigamos teniendo ahí la compañía de Diana González en algunas mesas de poder, de acuerdo a tu agenda. Gracias. Pues sabemos de tus múltiples ocupaciones, Diana. He vivido poco, pero quiero vivir lo que tú.
No, les falta moverse, muchachas. Oye, qué Las barbaridad, edades, se nota de Muchas inmediato. gracias. ¿No? Diana González, muchísimas gracias. Por Un haber placer, estado con gracias, nosotros en esta Clau. mesa Muchas de poder. gracias, Diana. Un placer, un Y gusto. que te escuchen siempre, ¿no? Sí, Estás que en me todos escuchen lados. 106.5 Mix, iHeartRadio, 2 de la tarde en Asir Noticias, Panorama Informativo Querétaro y 8:30 de la noche, de lunes a viernes, canal 151 de su sistema Mega. En sistema de cable, muy bien, con mucha fuerza siempre y una experiencia ya muy probada y además mucha inteligencia, igual que Claudio Bon Hernández. Muchas gracias, Adolfo Manríquez Macías. Un placer estar contigo, Diana. Muchísimas gracias. Qué bonita mesa, me encantó. A mí también, me gustó, nos faltó tiempo, hay mucho que trabajar, que platicar, las fichas se van moviendo cada día más en el tema electoral, no tenemos ya ahorita tiempo para poder platicar eso porque nos extendríamos mucho, pero ojalá que en la próxima mesa... Bueno, hay que de poder dejarlos con podamos ganas. platicar, ¿no? Tienes que dejar ahí Claro, el saborcito para que digan, quiero más. Esto es Mesa de Poder, muchas gracias al staff también de esta producción. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, Polémica Querétaro, a través de muchas multiplataformas digitales. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, gracias, que la pasen bien.